Okay, good evening, everyone. Welcome to our 20th class of this intermediate English course. Muy buenas noches. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Yes. Okay, Yes, perfect. I. Yes, teacher, perfect. Okay. Disculpen la Good tardanza. evening, good Good evening. evening, good evening. Disculpen la tardanza. De repente empezó a fallar el internet y pues estaba buscando eh, conectarme de otra fuente, ¿verdad? Para que no tengamos interrupciones. Bien, chicos, en esta noche vamos a revisar las tareas pendientes del jueves y vamos a ver nuestro último tema. Hoy es la última clase del inglés intermedio, para luego entonces pasar al inglés avanzado, que es pues lo último que nos queda, ¿verdad? El siguiente módulo. Vamos a tener un espacio entre este y el siguiente, como de aproximadamente una semana. Al finalizar esta clase podrán entrar a su plataforma y encontrar la práctica 3, el examen y el foro final de cierre, que es algo rutinario dentro del Infotep. Entonces, práctica 3, que con lo que vamos a ver ahora lo vamos a poder hacer. Práctica 3, examen final y el foro de cierre, que van a tener desde hoy hasta el domingo. Bastante tiempo, porque el jueves no nos vamos a ver. Ahí tienen tiempo para poder ponerse al día y poder avanzar con todos esos procesos. Estaríamos publicando ya entre el lunes y el martes, confirmando a las personas que siguen inmediatamente para el C1. Espero que Dios mediante sean todos. Y entonces darle la fecha de cuándo sería el C1, que sería, pues, iniciaríamos más o menos, si no iniciamos la semana que viene, sería la siguiente semana. Y completar pues con nuestra última etapa. Este nuevo módulo va a traer sus propios retos, va a ser con temas que requieren del conocimiento de temas que ya hemos visto, pero va a ser muy divertido como siempre, ahondar y profundizar en cada uno de esos temas que son tan importantes de el inglés. Bien, entonces esto va a ser algo, no va a ser tan larga esta clase, pero hay un tema que tenemos que ver que no podemos dejar de lado, porque en el C1 lo vamos a ver de nuevo y lo vamos a ver en unas dinámicas un poquito más complejas, y si no lo vemos aquí en su forma más sencilla pues es un poquito más complicado. Bien, pero antes vamos a, déjame compartir mi pantalla y vamos a revisar las tareas. Déjenme ver. Yo envié, estaba revisando aquí en el grupo, yo les envié 3 ejercicios. Déjenme confirmar, ok. Este está primero, luego tenemos el otro, ok. Nosotros vimos... De este que está aquí, ¿cuántos hicimos? ¿Alguien recuerda cuántos hicimos de este? Claribel, dígame. Tres, teacher. Hicimos 3, ¿verdad? Entonces nos quedan 3. Ok, ya estamos Sí. activos. Entonces nos queda el 4, el 5 y el 6. Vamos a ver. ¿Qué me dice la primera? Bueno, la primera sería el 4 Yo, aquí, ¿verdad? Dígame, Claribel. yo puse, vamos a ver si esa está correcta. What word? ¿Cómo fue que usted que se pronuncia word, teacher? Word. Would. What would you break into your house if you look at yourself out? Ok. Repeat. Casi. Simplemente tenemos que eliminar el what.
Fíjense que aquí Eh, cuando ellos quieren que ustedes usen o que la pregunta tiene el WH question, se lo ponen siempre. Mire, what, where. Pero aquí que no está es porque la pregunta es directa. Would you break sin el what? Ok. ¿Ok? Eso se iniciaría todo como would. Exacto. Would Would. you? Would you break into your house if you look, look it, look Locked. it, Locked. lock, lock yourself out? Muy bien. Would you break into your house if you locked yourself out? Sabemos que Okay. este verbo que termina en ed, que es un verbo regular, como tiene la K, es con una T que suena la pronunciación del pasado. Locked yourself out. ¿Qué tú harías si tú entrarías, forzarías, ¿verdad?, la entrada a tu hogar si te quedaras afuera? Y dice aquí, no way if I, another key, I, a neighbor for help. ¿Cuál sería entonces, Claribel, la respuesta aquí? Teacher, vamos a ver si está correcto. Yo puse no why if I haven't, Ok. ¿verdad? De negativo, haven't, another case, I would ask a neighbor for her. Ok, muy bien. Aquí hay un detalle, ¿verdad? Esta está correcta. Esto está correcto. I would ask. Aquí hay un detalle. Recuerden que tenemos Okay. dos formas de negar. Cuando estamos hablando de pasado, recuérdense que esa estructura, que es la segunda condicional que la estamos viendo en forma de pregunta, está formada por el if, el pasado simple y el would más el verbo en su forma base. Entonces, como es con el pasado simple, yo necesito utilizar la forma de negar del pasado simple, que es con didn't. Didn't. Si yo utilizo O sea, sería haven't, did en vez de exacto, sería didn't have. didn't have. Exacto. Porque haven't, eso Ya es lo para corregí. tiempos perfectos. Y en la estructura del segundo condicional no tenemos el presente perfecto. Simplemente tenemos el if, pasado simple y would más la forma base del verbo. Entonces, como es pasado Okay. simple, tenemos que recordar automáticamente que de la única forma que podemos negar en pasado simple es usando didn't. ¿Ok? Okay. Listo. Gracias, teacher. Excelente. Entonces sería no way, significa de ninguna forma, no way. If I didn't have another key, I would ask a neighbor for help. La pregunta era que si tú forzarías la entrada a tu casa, si tú te quedaras fuera, hubieses cerrado y se te hubiese olvidado dejar la llave dentro, si tú forzarías la entrada. No way, de ninguna manera. Si yo no tuviese otra llave, le pediría ayuda a un vecino. Muy bien. Vamos con la siguiente. Number 5. If your friend to marry someone you didn't like, would you something? ¿Cuál sería esta? ¿Cómo llenaríamos esta? Tell me, Smirna. Teacher, yo tengo en la number 5. If your friend wanted. Yo no sé cómo se escribe el verbo. Yo sé que en pasado participio es wanted, ed al final. Exacto. En pasado participio no en pasado. Sí. Entonces sería to marry some you didn't like. Would you say Sunday? No sé si está bien. Ok. Vamos a ver. No sé si está bien. Ok. Entonces sería, if your friend wanted to marry someone you didn't like, would you say something? Así mismo es.
Es correcto. If your friend, right? Si tu amigo wanted, aquí vemos el pasado simple. If your friend wanted to marry someone you didn't like, would you say something? Si tu amigo quisiera casarse con alguien que a ti no te gusta, le dirías algo. Would you say something? Muy bien, Esmirna, muy bien. Entonces, Esmirna, para terminar ahí mismo con usted, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo completaríamos esto aquí? ¿Me escuchas, Mirna? Ay, teacher, yo hablando aquí. Yo con el micrófono apagado. Excuse me. It's okay. Le decía que para no negar con el verbo would sería I wouldn't. Ejemplo, el verbo would you like con el verbo would. Entonces sería no, I wouldn't Wouldn't. say anything. Wouldn't. Guren. Eso me muera. No, I wouldn't say anything. I would you mean? I would you mean my own business. Okay. Muy bien. Sería no, I wouldn't say anything. I would mind my own business. Okay. Sabemos que es would, porque las respuestas las hacemos con would, ¿ok? Las respuestas las hacemos con would. Aquí tenemos dos respuestas. Entonces la pregunta es, si tu amigo se fuera a casar con alguien que a ti no te gusta, ¿tú dirías algo? No diría nada. Me metería en mis propios asuntos, que es lo que significa I wouldn't mind my own business. Me metería en mis propios asuntos. Okay. Si no me meto en eso, pues no tiene que ver conmigo. Entonces, es correcto. I wouldn't say anything. I would mind my own business. Vamos a tener que mandarle un trabalengua de would para allá, para ustedes, para que practiquen el would. Ay, sí, teacher, porque esa es palabra como muy difícil. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Muy bien. Última, number 6. ¿Quién me ayuda en la number 6? Number 6. What you, if you, your favorite movie star on the street? I to take a photo with them. ¿Cómo completaríamos esta pregunta? Tell me, Scarlett. Hello. Bueno. What would you do if you saw, creo que se pronuncia así, your favorite movie star on the street o street? Muy bien, todo muy bien. ¿Y la respuesta? Entonces la respuesta es I wouldn't be she o shy. I would ask shy. I would ask to take a photo, creo que se dice, why then. Muy bien, excelente, Scarlett. What would you do if you saw your favorite movie star on the street? I wouldn't be shy. I would ask to take a photo with them. Sabemos, ¿verdad?, que automáticamente divisamos la cláusula if. Lo que está después de if va a estar en pasado simple. Y lo anterior, pues va a tener el would. Bien, entonces, después de que divisamos, y lo podemos aplicar a través de todo el ejercicio, porque como les decía, esto está basado en la segunda condicional. Y la segunda condicional es if, pasado simple, más would, más forma base del verbo. Y sin importar el orden, a veces está adelante, a veces está al final, eso no importa. Lo que importa es recordar que automáticamente vea if, ya sea que lo vea al principio o lo vea al final. Si estoy en la segunda condicional, como es el caso, pues entonces voy a utilizar primero el pasado simple y luego entonces en la otra cláusula voy a utilizar el would con el verbo en su forma base. Por eso la pregunta es what would, que es el verbo auxiliar, you do if you saw, pasado simple de sí,
your favorite movie star on the street? La respuesta sería, siempre respondemos con would, I wouldn't be shy. I would ask to take a photo with them. ¿Qué tú harías si tú vieras a tu estrella de película favorita en la calle? No sería tímido, shy es tímido. Yo le pediría que le pediría tomarse una foto con ellos. Está aquí en plural. Yo le pediría tomarme una foto con ellos. Ok, muy bien. Con respecto a ese tema, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no se entiende de este tema? En su práctica tienen un ejercicio con esto para practicar la estructura, que es bastante rápido, bastante fácil. Dicho sea de paso, traten de hacer primero la práctica y luego el examen. Se van a dar cuenta de que si trabajan con la práctica, el examen va a parecer más fácil todavía de lo que es, porque está muy conectado uno con lo otro. Trabajamos mucho en el examen, en la práctica, pues estos temas, porque son muy importantes. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos con el segundo ejercicio pendiente. Tenemos el ejercicio 3 y 4, de este hicimos el 1 y el 2. Este era estábamos viendo los verbos modales should y era el verbo should y would, ¿verdad? Exacto, en su forma de pasado. Y habíamos visto que utilizábamos, vamos a darle aquí, ¿verdad? Habíamos visto que utilizamos el verbo modal should, seguido por el auxiliar have, seguido por el verbo en pasado participio, cosa que también está en su examen. Y aquí también lo tenemos would con el auxiliar have, seguido por el pasado participio. Sencillo. En este ejercicio, que se parece mucho al del examen porque es lo mismo, lo único que tenemos que agregar es el verbo en pasado participio, porque ya las estructuras están hechas, lo cual lo simplifica bastante. Lo único que tengo que recordar es el pasado participio. Entonces, ¿quién me dice la número 3? La número 3, tomando en cuenta eso. Tell me, Smyrna. Teacher sería done, el pasado participio. Okay. Podría leer la oración entera para escuchar cómo se escucha. Vale, Claro. la redundancia. I ignored an email from someone I don't like. What would you have done? Okay. Continúo con la B. Yes, with the B, letter B. I would have termina en Replied. Inglés es malísimo. Reply to the person I just take a minute. Muy bien, excelente. I ignored an email from someone I don't like. What would you have done? I would have replied to the person. It just takes a minute. Ignoré el correo de alguien que no me gusta. ¿Qué tú hubieses hecho? Yo hubiera respondido a la persona. Tan solo toma un minuto. Entonces, como se fijan, simplemente tengo que cargar el pasado participio. En este caso sabemos que el pasado participio de do es done y reply es un verbo regular, por lo tanto es con ed. Ied, replied. En este caso sería ied. Muy bien. Number 4 and last. We left all our trash at the campsite. What would you have? I would have it with me and it away later. Tell me, Alba. Good night. Good evening. Sería we left all our trash at the campsite. ¿Qué dice ahí? Campsite. Campsite. Campsite.
What would you have done? I would have taken it with me and thrown it away later. Muy bien, muy bien. We left all our trash at the campsite. What would you have done? I would have taken it with me and thrown it away later. Thrown, que es el pasado participio de throw, ¿verdad? Thrown, con una N, thrown it away later. Dice aquí que dejamos nuestra basura en el campamento. ¿Qué tú hubieses hecho? Yo la hubiese tomado conmigo y la hubiese botado más tarde. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver lo que ya veíamos desde la semana pasada, que es que utilizamos estos verbos modales en pasado, especialmente should y would, que son los que estamos viendo, para hablar de cosas que yo hubiese hecho diferente, que es el caso de would have, o el should have, que es para hablar de cosas que debiste haber hecho diferente. Recordando que el would have es mucho más neutral y el should have es mucho más directo, es mucho más fuerte y tiene esa connotación reprensiva al momento de usarse. Por último, nos queda este aparea aquí, ¿verdad? Este aparea. Tenemos aquí situaciones y tenemos aquí las suggestions. Habíamos hecho la primera, si mal no recuerdo, sí, hicimos la primera, que era The teacher borrowed my favorite book and spilled coffee all over it. Mi maestro tomó prestado mi libro favorito y derramó café sobre él. Entonces, la sugerencia a esa situación, habíamos elegido la B. I would have spoken to the teacher about it. Yo hubiese hablado con el maestro acerca de eso. Esa es la sugerencia. Muy bien, vamos a ver qué sucede en la número 2. Nos dice, I saw a classmate cheating on an exam, so I wrote her an email about it. Vamos a ver, dígame Heidi, ¿cuál sería la probable respuesta o sugerencia? The letter E. You should have warned her not to do it again. Okay, you should have warned her not to do it again. Ok, eso podría ser una posibilidad, una sugerencia. Hay otra sugerencia por aquí que también podría ser, porque aquí nos dice que yo vi a un compañero de clase haciendo trampas en un examen, así que le escribí un email acerca de eso. Aquí está la letter D, que podría ser una posibilidad. Dígame, Smirna. Teacher, yo tengo la A. You should have warned her not to do it again. Esa. ¿Cuál es la letter? Ok, letter E. La A. E. Letter E, Yes. E. Ok. Yo dije E. Ok, vamos a ver a alguien más aquí. Igual que ok. Dígame, Glenis. Hi. Hi. Seguimos con la segunda. Sí, ¿usted tiene algo diferente en la segunda o tiene también letter E? Y Ok. la E. Y. Yes. Nos podemos quedar con esta. Está bien, eso es una sugerencia. You should have warned her not to do it again. Do it again. Ya. Así es. Muy bien. You should have warned her not to do it again. Entonces, alguien vio a un compañero haciendo trampa en el examen y le escribió un email acerca de eso. Y una sugerencia sería, tú debiste haberle advertido que no lo hiciera de nuevo. En el caso de la otra posibilidad, que sería D, I wouldn't have said anything, es algo que sería algo que hubiese sucedido también, que alguien pudo haber sugerido.
porque esta persona aquí se está involucrando. Ah, lo vio haciendo trampa y envió el email, pero también pudo haberse hecho el de la vista gorda y no decir nada. Yo no hubiese dicho nada. I wouldn't have said anything. Yo no hubiese dicho nada. ¿Qué es lo que normalmente sucede? ¿Verdad? No hubiese dicho nada. Muy bien, seguimos. Number 3. A friend of mine always has messy hair, so I gave him a comb for his birthday. A friend of mine always has messy hair, so I gave him a comb for his birthday. Ok, vamos a ver. Heidi, dígame. The letter A. Letter A. Yes. Ok. You should have You spoken. should have spoken to him about it. Ok. Coincide, ¿verdad? El him y aquí el him. Muy bien. Una forma indirecta de decirle peínate, regalándole un peine. Dígame, Scarlett. También, teacher, letter A. Letter A. Ok. ¿Y usted, Glenis? A. Ok. Wow, sugerencias muy amables todas. You should have spoken. Okay. To him about it. Muy bien, you should have spoken to him about it. Entonces aquí nos dice que un amigo mío siempre tiene el pelo desordenado, así que le regalé un peine para su cumpleaños. Una forma sutil de decirle peínate. Y aquí tenemos una sugerencia mucho más amable. Tú debiste hablar con él acerca de eso, ¿verdad? Antes que regalarle el peine, mejor habla con él y no tienes que regalar. Y le regala el peine de paso si tú quieres, si es que le falta uno, ¿verdad? I hit number 4. I hit someone's car when I was leaving a parking lot. Luckily, no one saw me. Okay, number 4. Vamos a ver cuál sería la sugerencia adecuada para esta situación. Dígame, Claribel, y luego Heidi. Vamos a ver si la tengo correcta. Yo puse la F, teacher. You should have left a note for the owner. For the owner. Muy bien, excelente, Claribel. Vamos a ver, Heidi, dígame. I have a letter C. I will have waiting for the owner to return. Muy bien, I would have waited for the owner to return. Es otra sugerencia posible. Posible también. Aquí tenemos, ¿verdad? Dos comportamientos posibles en esta situación. Alguien podría dejar una nota con los datos de la otra persona para que se pongan en contacto para resolver, o alguien hubiese decidido mejor esperar a que retornase el dueño y luego entonces dar la cara por lo que sucedió. Son sugerencias, depende de la situación del momento, cuál sería la mejor. Dígame, Scarlett, y luego Glenis. Letter F, teacher, era que iba a decir también. Ok, you have letter F, very well. Glenis. It's the 4, ¿verdad? Yeah, sentence number 4. The F. You should have left a note for the owner. Honor, muy bien. Honor. Very well. Entonces, nos queda la última. My aunt gave me a wool sweater. I can't wear wool, so I gave it back. Wow. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver cuál sería la posible respuesta. Tenemos aquí en el mismo orden Claribel, luego Glenis, luego Heidi. Vamos a ver. Ok, teacher. Yo puse letter G. I would have told her that I prefer something else. Ok, muy bien.
Vamos a ver qué nos dice Heidi. I have the same, the letter G. Letter G, ok. Muy bien. ¿Y Glenis? I age. Ok. Age. Um, uh, you should have a change it for something else. Ok, eso también es posible. Ambas son posibles. Esto sería exchange it. Exchange it. Ok. You should have a change it Yes. for something else. Something else. Muy bien. A ver, Something ¿quién else. más? Dígame, Yes. Scarlett, ¿cuál es usted? ¿Usted es Team G o Team H? Stingy. Ok. Muy bien. Usted es el Team G. Ambas son posibles. Por ejemplo, la situación aquí es que mi tía me regaló un suéter de lana. Yo no puedo usar lana, así que lo devolví. Entonces, una sugerencia puede ser, tú debiste de haberlo intercambiado por algo más, o yo le hubiese dicho a ella que prefiero algo más, algo diferente, something else, que vendría siendo algo diferente. Entonces, cualquiera de las dos podría ser una sugerencia en esta situación. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, había más de una opción. Había más de una opción en algunos casos. Dígame, Glenis, do you have a question? Excuse me. Ahora sí la bajé. Ok. Bien, chicos, entonces vamos a ver el último tema. Es reporter speech. ¿Qué es reporter speech? Este tema se parece un poquito al tema de la voz pasiva, porque hay que estar cambiando cosas. Es un tema bastante extenso, tiene varias reglas que hay que tomar en cuenta, pero en esta noche nos vamos a enfocar únicamente en la forma más fácil del reporter speech, que es únicamente para pedidos y mandatos, donde no tenemos que realizar muchos cambios. Pero esto va a sentar la base para que más adelante podamos trabajar con las demás formas del reporter speech, que nos vamos a encontrar con ellas en el próximo pensum. Bien, entonces, ¿qué es el reporter speech? Vamos a ver la definición. Es algo muy importante, porque el reporter speech is when we tell someone what another person said. To do this, we can use direct speech or indirect speech. El reporter speech es cuando le decimos a una persona lo que alguien dijo. Y para hacer esto podemos utilizar vamos a decir, el direct speech, si era un discurso directo, de manera directa, or indirect speech, que es de manera indirecta, que es el reporter speech. ¿Ok? Entonces nos vamos a enfocar en el discurso indirecto, porque todo lo que ustedes han visto hasta ahora normalmente ha sido de manera directa, como por ejemplo, arrive on time for the meeting, llega a tiempo para la reunión. Esa es una estructura de una oración que hemos visto en muchísimas ocasiones. Esto es un discurso directo. Don't leave your bike in the apartment hallway. No dejes tu bicicleta en el pasillo del apartamento. También de manera directa. Ahora, ¿cómo se hace de forma indirecta? Como yo digo, ella dijo que, él dijo que, es eso. Y como bien sabemos en español, a veces usted tiene que decir quién fue que lo dijo. Y decir, no, él me dijo que lo hiciera de esta forma. Ellos me dijeron que lo hiciera de esta forma. ¿Verdad? Para, en un caso determinado, que la persona responsable pues salga a relucir. Oye, sí, no fue mi idea, fue lo que ellos me dijeron. Entonces, ¿cómo yo digo eso en inglés? ¿Cómo yo puedo pasar una oración de forma directa a una forma indirecta correctamente? En el caso de los requests, que es lo que vamos a ver, requests and commands, peticiones, pedidos y mandatos, es bastante sencillo. Vamos a tener
en este caso vamos a estar trabajando con tres verbos principalmente, que son los que utilizamos para el reported speech. Vamos a ver el verbo said, que es el verbo say en pasado, el verbo told, que es el verbo tell en pasado, y el verbo asked, que es el verbo ask en pasado. Bien, entonces tanto said como told lo voy a utilizar para mandatos, ¿ok? O una petición, pues es un tipo de petición, pero normalmente para mandatos. Y el asked lo voy a utilizar para peticiones. No se preocupen, vamos a ver cómo funciona esto. Esto es sencillo. Vamos con el primero. Structure of reported requests and commands. La estructura de las peticiones y los mandatos. Tenemos el verbo, primero tenemos el verbo told, que es el más común y en el que nos vamos a enfocar. Ya verán por qué. Porque aunque tenemos en el libro el verbo said, es muy poco común que usemos el said para este tipo de estructuras. Así que nos vamos a enfocar en el más común. ¿Cuál es la estructura para yo convertir una oración directa en indirecta? Mírenlo aquí. Necesito el subject, el sujeto, seguido por el verbo told, seguido por el objeto, seguido por el to más el infinitivo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a desglosar esto aquí. Dice aquí, arrive on time for the meeting. Llega a tiempo para la reunión. Pero, ¿y si yo quiero decir que ella me dijo que llegara a tiempo para la reunión? Muy sencillo. Si veo la estructura, agrego primero el sujeto, subject, she, seguido por el verbo en pasado, que sería told, she told, seguido por el objeto. ¿Qué es el objeto? Recordemos que el objeto es sobre quien recae la acción del verbo. Ahora bien, cuando queremos utilizar un pronombre para que éste reciba la acción del verbo, debemos de recordar algo que vimos hace un tiempo. Esto, no sé si lo recuerdan. Los pronombres de objeto, que son los mismos pronombres de sujeto que ya conocemos, el I, he, she, pero que es en esta forma en la que lo podemos utilizar para que sean el objeto de un verbo. Lo que significa que si yo quiero decir que a mí me dijeron, yo digo told me, pero no puedo decir told I. Y usted dice, bueno, pero I y me es yo. Sí, pero en el caso de objeto no se puede utilizar el I, sino que se utiliza el me. Entonces, cada vez que estemos hablando de objeto, que usted vea que yo lo mencioné aquí, el objeto de told, el objeto de ask, estamos hablando del pronombre de objeto, de me, him, her, it, us, you, them. Y lo único que tenemos que recordar es que I es me, he es him, she es her, it es it, we es us, you is you, they es them. Dígame, Glenis. Digo yo que es lo mismo que decir que los pronombres posesivos, lo que le llamamos me, him, her, o sea, que no es el pronombre como sujeto. Bueno, sí, eso mismo, como objeto. Pero en español, es como el me, ella me dijo, se sabe que Exacto. estamos hablando de yo. Le dije a él, o sea, yo le dije, pero vamos a decir que sabemos cuando estamos hablando, que estamos hablando de una persona, sea él o ella, her o him. Ok. Algo así. Algo así. Bien, Así. importante, Glenis mencionó algo aquí que sería importante resaltar ahora brevemente. Recordemos que hemos visto varios, vimos los adjetivos posesivos, vimos los pronombres posesivos. Los adjetivos posesivos, hay algunos que se parecen. Por ejemplo, en esta lista, pero no es lo mismo, ¿ok? En esta lista tenemos her. Her también es la forma del adjetivo posesivo de she. Y esto es lo que a veces genera confusión. Pero debemos de diferenciar, ¿verdad? Que tenemos el pronombre de objeto, que es la forma. Fíjense que hay otros que son totalmente diferentes, mientras que en el caso de her se parece igual al adjetivo posesivo. Pero no debemos de confundir esto, por si acaso,
con los adjetivos posesivos ni con los pronombres posesivos. Estos son pronombres de objeto, que lo vamos a utilizar siempre para que la acción del verbo, cuando la acción del verbo, como mencionaba Glenis en español, ella me dijo que está cayendo sobre mí la acción, voy a utilizar este pronombre de objeto para que la acción caiga sobre él. Es la estructura correcta para que la acción caiga sobre la persona. Denme un segundito, un segundito. Llámalo a tu teléfono, que yo tengo tu teléfono todo. Que la llame, te hablo en ese papi, que la llame a tu teléfono, que cuando lo se conecte. Bien, dígame, Glenis. No, se quedó arriba. Ah, se quedó arriba. Ok, it's okay, it's okay. Vamos aquí atrás. Seguimos. Entonces, tenemos que, ya entendimos de dónde sale la parte del objeto. Aquí entonces tenemos de nuevo, volviendo hacia atrás para captar la idea completa, que necesitamos primero el sujeto, que sería she, seguido por el verbo en pasado told, seguido por el objeto, que en este caso sería me, she told me, ella me dijo a mí, to, y el verbo en su forma base, directamente el verbo en infinitivo. Recuerden que cuando hablamos del verbo en infinitivo es porque tiene la preposición to delante. Esto es lo que lo convierte en infinitivo, ¿ok? Cuando hablamos del verbo en su forma base es sin el to, ¿ok? Pero el infinitivo es cuando tiene el to. Entonces, sujeto, told, el objeto, el verbo en infinitivo, tal cual, y luego el resto de la oración. She told me to arrive on time for the meeting. Ella me dijo a mí que llegara a tiempo a la reunión. Sí, con esta estructura pues es fácil reemplazar los elementos que hagan falta. Muy bien. Vamos a ver en el caso que fuese algo negativo, como la oración que teníamos anteriormente. Don't leave your bike in the hallway. No dejes tu bicicleta en el pasillo. Como yo digo que me dijeron que no hiciera algo. Sencillo. Entonces, aquí estamos viendo she. Usted preguntará dónde se lo dice she. No sabemos quién lo dijo, ¿verdad? Así que yo podría decir she, he, ¿verdad? Sin ningún problema. Y aquí eligieron he, pero pudo haber sido she también. Porque salvo que yo sepa exactamente, que normalmente uno sabe el sexo de la persona que le dijo, pues en este caso del ejercicio, como no lo tenemos, pues cualquiera de los dos me sirve. Porque al final es lo mismo, la estructura es lo que se evalúa. Bien, entonces tenemos aquí, don't leave your bike in the hallway, no dejes tu bicicleta en el pasillo, necesitamos el sujeto. En este caso elegimos a he, vamos a asumir que fue un masculino que dio esta orden, seguido por told, seguido por el objeto, él me dijo a mí. Y miren la diferencia, simplemente tengo que agregar not entre el objeto y el infinitivo para yo mantener la estructura de la negación. Él me dijo a mí, not to leave my bike in the hallway. Él me dijo a mí que no dejara la bicicleta en el pasillo. Miren cómo agregamos el not después del objeto y antes del infinitivo. Key points. Puntos importantes. El told siempre va a requerir un objeto. ¿Ok? Siempre va a requerir un objeto. Y cuando hablamos de objeto, estamos hablando de este tipo de objetos. The verb is in the to infinitive form. Los verbos siempre van a estar en su forma infinitiva. To arrive, to leave. Y para los mandatos negativos, utilizar el not. ¿Ok? El not. Aquí nos ponen el not to, pero no lo vamos a poner dos veces. Ya el not to leave, ya lo tenemos aquí con el infinitivo. Muy bien, entonces ese sería para told. Y vamos a ver el caso de asked, porque en el caso de said, como no es tan común, no vamos a hacer tanto énfasis en él. En el caso de asked, sucede lo mismo. Vamos a tener una estructura bastante similar a la anterior. Entonces tenemos que la estructura es igual que la anterior, sujeto, asked, object y to infinitive. Lo único que voy a reemplazar donde tenía el told, voy a colocar el asked.
¿Y para qué voy a utilizar, en qué momento voy a utilizar el asked? Bueno, en las preguntas. Cuando tengo una pregunta de una petición, como por ejemplo que you pick up some food on the way home. Podrías traer podrías traer algo de comida en tu camino a la casa o en tu camino a casa, ¿ok? Podrías traer algo de comida de regreso, vamos a decirlo así, de regreso. Eso es una petición, ¿verdad? Entonces, si yo quiero pasar esto a reporter speech, entonces vamos a asumir que esto lo dijo una mujer. She, seguido por el verbo en pasado asked, seguido por el objeto de pronombre, seguido por el verbo en infinitivo que es to pick, ¿ok? To pick up some food, ¿ok? Entonces, si se fijan, tenemos aquí el she asked me to pick up some food. Tenemos el sujeto, el verbo en pasado, seguido por el objeto, seguido por el verbo con el to y luego pues el resto de la oración. Al igual que el anterior, asked needs an object when reporting request. Asked necesita un objeto cuando está haciendo un reporte del pedido. El verbo siempre va a estar en infinitivo y aquí tenemos que this structure is used for polite requests often with can or could. Normalmente utilizamos esa estructura cuando se nos hacen peticiones corteses con can y could. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a utilizar asked cuando tengamos una pregunta y vamos a utilizar told cuando nos estén dando un mandato. ¿Qué pasa con say? Para que si tienen algo con respecto a esto, pues lo puedan ver aquí, alguna duda. Lo voy a mencionar, pero no lo vamos a usar, ¿ok? Lo voy a mencionar, pero no lo vamos a usar. En el caso de said, que es un verbo diferente, said no necesita un objeto directamente como lo necesita told. Por eso ustedes ven que normalmente se dice she said to y tal to, she said to me, y ahí sí lo podría hacer. Eso es por la naturaleza del verbo say. Eso es algo un poquito más avanzado ya porque es un asunto de categoría, una categoría gramatical del verbo. Pero en el caso de los mandatos, miren cómo lo dice aquí, less common for commands, es menos común para mandatos. En otras formas de reporter speech sí es común, pero por lo menos en mandatos no lo es. La diferencia sería que el said no requeriría un objeto. Por ejemplo, she said to arrive on time for the meeting. Si se fijan, en esta oración hace falta el objeto, el me, el her, el them que le mostré anteriormente, sino que el said va directamente al verbo. She said to arrive. She said to arrive. ¿Ok? Y luego el resto de la oración. Igual para la negación iría el not en el mismo sitio que iba anteriormente. Es decir, es lo mismo que told, pero no tiene un objeto. Simplemente es el said más la preposición to. Entonces, si vamos aquí atrás, podemos ver ahora mucho mejor estos ejemplos. Por ejemplo, arrive on time for the meeting. She told me to arrive on time for the meeting. Si vemos la de arriba que tiene said, fíjense que es igual menos el objeto, no dice me. She said to arrive on time for the meeting. Don't leave your bike in the apartment hallway. He told me not to leave my bike in the hallway. En el caso de said, fíjense que no está el me, pasa directamente al not. He said not to leave. ¿Por qué? Porque el said no requiere un objeto, a diferencia de told, a diferencia de asked. Y por último, can you pick up some food on the way home? Solamente vamos a utilizar esta estructura de pregunta con asked. She asked me to pick up some food. She asked me to pick up some food. Aquí tenemos la estructura del sujeto, el verbo ask, seguido por el objeto, seguido por el infinitivo, seguido por el resto de la oración. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Algo que no entendieron del tema?
¿Les parece fácil? ¿Lo ven divertido el tema? Dígame, Claribel, ¿qué le parece, Claribel? Teacher, Ah, estoy nublada. No entendí bien, pero yo vuelvo y reproduzco, usted sabe. Y si me queda alguna duda, le escribo o lo vemos en el. Ah, pero que ya está la última clase. ¿Y cuándo lo vamos a ver entonces? para suerte de ustedes, ¿verdad? Este tema no está Sí, en el, no en el está en examen. el, creo que no es, no está. Creo que no está en el examen, no está en el examen. Ni está en la práctica tampoco, pero más adelante en el próximo examen sí va a estar cuando ya estemos en el próximo módulo. De todas Sí, formas, no, yo entiendo. yo le voy a dejar unos ejercicios que ustedes van a practicar con Ah, ellos para cuando nos volvamos a ver, porque vamos a continuar aquí ok. mismo, cuando nos volvamos a ver, ustedes me lo muestren, que son estos que están aquí. Estos que están Ah, déjame aquí. meter una captura. Estos ejercicios que están aquí, estas oraciones que están aquí, debemos de pasarlas a Reported Speech. Estas que están aquí, tomando en cuenta lo que acabamos de hablar, pues sería fácil. Vamos a ver, vamos a hacer la segunda para que vean lo fácil que es. Es más, Ya este se lo sabe, teacher. Es ¿eh? fácil porque ya este se lo sabe. No, seguir la estructura, seguir la estructura. Todo es la estructura, eso es lo chévere de esto, es la estructura todo. Deme un segundo. La práctica, la práctica. Sí, la práctica. Eso es un tema que siempre trae su cosita, ¿verdad? Este tema. Porque al principio tal vez es un poco chocante. Hay algunas reglas, seguir algunas lógicas del texto. Al momento de formular la pregunta. Pero después usted dice, ok, eso es muy fácil. Era simplemente agregar esto. Ok, entonces vamos a ver. Fíjense, tenemos la segunda oración que nos dice don't arrive late. No llegues tarde. Ok. Ya yo sé que es una negación. Entonces, aquí nos dice que Victor is organizing a surprise birthday party for his teacher. Look at what he told his classmates. Ok. Víctor está organizando una fiesta sorpresa para su maestro. Mira lo que él le dijo a sus compañeros. Ok. Entonces es él y sus compañeros. Y yo sé que voy a trabajar con él al inicio de la pregunta y que el objeto van a ser los compañeros. Si yo busco aquí el objeto para ellos, sería them. Ok. Ok. Entonces, miren qué bien. Yo vengo aquí y digo, entonces ya yo sé que fue Víctor, que fue él. Digo, he. Voy a utilizar automáticamente mi verbo en pasado, que es told. He told. Ahora va el objeto como es a ellos, que ese es su classmate, que le está diciendo a sus compañeros, sabemos que es them, he told them, ¿verdad? Y ahora tengo que agregar la negación, not, y luego tengo que agregar el verbo que tengo aquí en infinitivo, que es el verbo arrive, not to arrive late. Y listo. ¿Ya? Ya está hecho. Miren la estructura. Sujeto, el told, dependiendo de a quién se está dirigiendo el mandato. Aquí voy a colocar el objeto porque puede ser que el mandato me lo estén dando a mí, a ella, a ustedes, a nosotros, ¿verdad? A ellos. Sí, dependiendo de a quién se le esté dando el mandato, así voy a saber cuál va a ser el objeto. En este caso nos están diciendo a quién le dieron el mandato, porque fue Víctor, que está organizando una fiesta sorpresa para su maestro, que le dijo a sus compañeros de clases, a ellos. Bien. Vamos a ver, vamos a intentar hacer la número 3. ¿Quién me ayuda con la número 3? Es una pregunta, ya sabemos que tenemos que trabajar con otro. Dígame, Glenis. Ah, es una pregunta Ok. y tiene que ver con helado. ¿Con el qué? ¿Con el qué?
Con helado. Con helado. Helado. Ok. Ice cream. Ice cream. No dice ahí. Ok. Dígame. Es que si le puede traer helado. Sí. ¿Y cómo yo Es- convierto eso a reported speech? eh, he Ok. He. he he asked them Ok. to bring Ok. some ice cream. Some ice cream. Muy bien, muy bien. ¿Ve qué fácil? Muy bien. He asked them to bring some ice cream. Sujeto. El verbo ask porque es una pregunta, es una petición. Él le pidió a ellos que trajeran algo de helado. Luego tenemos el verbo en infinitivo to bring y luego el resto de la oración, some ice cream. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién sigue con la número 4? Dígame, Heidi. She asked me to help make the sandwich. Ok. She. Yes, ¿Por qué she? Vamos a ver. because he is cooking. ¿Por qué es cooking? Yes. Pero recuerde que es Víctor. Todo esto lo está mandando Víctor. Todo esto es Ah, Víctor. okay. Sorry, teacher. He Entonces sería he asked asked me, or sería them de nuevo. them. Porque es a los compañeros que él está pidiendo ayuda. Okay. He asked them to make the sandwich. Help To help. make the sandwich. Faltaría algo aquí. Aquí tenemos un detalle que es algo que vamos a ver más adelante con otros reported speech, que hay que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, aquí hay que cambiar el me, porque estamos diciendo que él dijo. Entonces, cuando él hizo la petición, él preguntó, "Can you help me make the sandwiches? Sorry, can you help me make the sandwiches? ¿Podrían ayudarme a mí a hacer los sándwiches?" ¿Verdad? Entonces yo estoy diciendo que él dijo. Entonces sería él les pidió a ellos que lo ayudaran a él. Si pongo me, voy a cambiar el sentido porque voy a decir que me pidieron, él le pidió a ellos ayudarme, pero no es a mí que me están ayudando. Yo estoy diciendo lo que él dijo. Entonces para eso tendría que colocar aquí him. He asked them to help him. Y ahora sí lo otro. To help him make the sandwiches. Esta es la única que tiene este detalle. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con otro reported speech. ¿Ok? Que es que a veces cuando la pregunta tiene, por ejemplo, la primera persona aquí que tiene el me, y yo voy a decir que él dijo, ya no puede seguir siendo me porque entonces va a caer sobre la persona que lo está diciendo. Y no fue la persona que lo está diciendo que lo hizo, sino que le está diciendo lo que él dijo. Él dijo que lo ayudaran a él, ¿verdad? Si yo lo dejo como me, yo diría, él dijo que me ayudaran a mí. Pero esa no fue la pregunta. Esa no fue la petición, ¿ok? La petición fue que lo ayudaran a él. Entonces, esos detalles uno los tiene que cuidar en ese tipo de oraciones. Una última más. Una más que nos... Ok, vamos a hacer la number 6. Porque ya hemos hecho dos de preguntas. Vamos a hacer la number 6. Don't spend more than $10 on the gift. Don't spend more than $10 on the gift. Vamos a ver. Dígame, Glenis. Glenis. Ay, perdón, El estaba micrófono, hablando. el micrófono. Dios mío, es un tema.
La número qué? Six, perdón, lo puse mal. Six. The six. Don't spend more than 10 on the gift. He, obvio, Okay. he told them not to spend more than 10 on the gift. Muy bien. Excelente. Easy peasy, piece of cake. Bien. Si se fijan, no es complicado, no es complicado. Es simplemente aplicar la regla. Salvo este detalle aquí que sí podría usted decir, wow, también eso. Pero es un asunto de simplemente captar la lógica de la petición. Que bueno, como ya no soy yo y él estaba hablando de que lo ayudaran a él, la estructura debe de seguir haciendo referencia a él. No debería hacer referencia a ninguna otra persona. Y así de fácil se trabaja con el reporter speech. Esta es la primera etapa del reporter speech, como les decía. Esos son temas que ¿cómo le digo? Se hacen buenos ejercicios de ellos porque hay cosas que pueden ser debatibles en algún momento. Pero son igual que la voz pasiva y la voz activa, son temas divertidos porque luego de que usted capta la regla, pues entonces todo se vuelve muy fácil, se vuelve todo muy, muy fascinante. Igual que la voz pasiva, que eso es lo que yo creo que lo hace fascinante, esos cambios que uno puede hacer. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a ver esto último para concluir. Esto es simplemente a conocimiento general ya. Las así llamadas collocations. Collocations. ¿Qué es un collocation? Un collocation refers to the natural combination of words that are often used together in a language. These word pairings sound natural to native speakers because they are commonly used in that specific order. In essence, collocations are words that go together more frequently than others. What this means is, lo que esto quiere decir es que hay ciertas estructuras que son comunes, que los nativos la utilicen y que por lo tanto, como ellos siempre la usan de esa forma, suenan natural. ¿Ok? Suena natural. Y que cuando usted intenta decir lo mismo con otra palabra, va a sonar raro, no necesariamente porque sea gramaticalmente incorrecto, sino porque no es la costumbre de ellos de decirlo de esa forma. Por ejemplo, make a decision. Make a decision. Es decir, toma una decisión. La forma en la que los americanos normalmente utilizan esta expresión es así, make a decision. Pero tal vez usted dice, bueno, pero do también significa hacer, do a decision. Aunque tiene sentido para nosotros, se va a escuchar raro porque ellos nunca lo dicen de esta forma, sino que dicen make a decision. Lo mismo sucede con me gusta el café fuerte, strong coffee. Usted diría, bueno, pero ¿y si yo digo powerful coffee? Powerful también es fuerte. Podría tener sentido, pero la forma en la que ellos lo usan es strong coffee. ¿Sí? Por ejemplo, take a break, que es tomar un descanso. Usted diría, bueno, pero yo podría decir make a break. No, aunque tal vez tenga algo de sentido para usted, la forma en la que lo usan es take a break. Entonces, a eso es a lo que se le llama collocations. A esas expresiones que no necesariamente están diseñadas o definidas por reglas gramaticales, sino por tradición, por tiempo, por uso. Y ya como es lo normal, cuando usted intenta alterar ese orden, suena raro. Así hay muchísimas collocations. Aquí está este ejercicio para que practiquen las collocations. Con estas palabras que están aquí, que usted practique las collocations para ver cuál utiliza make de las que están aquí. Ahí tenemos 3 más que usan make, 3 más que usan give, etc. Son simplemente, es un simple ejercicio para que usted se familiarice con las collocations. Aquí yo les dejé estas 73 collocations que son comunes.
Okay, give a hand, keep in touch, give an opinion, have a swim, have a break, have a talk, give a good impression, have a nap, have a taste, have a walk, give away, keep records, keep it down. Todas estas expresiones usted podría encontrar alguna forma distinta para hacerlo, pero no sonaría natural porque no es la forma en la que ellos lo usan. Entonces, estas collocations se van haciendo para usted mucho más familiares a medida de que usted consume mayor contenido en inglés. Mientras más contenido activo usted consume en inglés, entiéndase prestando la atención a las estructuras, a las expresiones, más usted se va a familiarizar con esas expresiones y luego a usted le va a sonar raro cuando usted lo escuche a otra persona. Cuando usted escucha a otra persona utilizando una expresión como ellos no la usan y como usted ve tanto contenido, nunca la ha visto de esa forma, el día que alguien la use aquí, usted va a decir, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero se escucha raro. Es que no es así que yo lo dice, yo lo hice de tal forma. Entonces, la mejor forma de usted aprenderse las collocations, aparte de chequear esta foto que está aquí o buscar más en internet, es leer algún libro en inglés, consumir series en inglés, películas en inglés y de manera activa estar atento a esas expresiones que ellos utilizan. Y usted se va a dar cuenta que se repiten, que ellos vuelven a utilizarla, la vuelven a utilizar, porque es la forma en la que ellos la usan normalmente. Y les puedo decir, a forma de testimonio, que sí funciona cuando usted consume contenido activamente, que cuando usted está hablando le llega, si lo hace activamente. Si lo hace pasivamente, disfrutando la película y metida en la trama, pues no funciona así. Es activamente mirando las expresiones que hay en los subtítulos en inglés, hasta que aprenda a verlas sin los subtítulos en inglés y se vaya familiarizando con esas expresiones y luego le sale natural. Bien. Entonces, chicos y chicas, esto es todo por este módulo, el módulo de inglés intermedio. Ya cuando nos volvamos a ver, en una semana aproximadamente, vamos a iniciar con nuestra primera clase del módulo C1. Ya saben lo que tienen pendiente, tienen la práctica 3. La práctica 3 trabaja mucho con los verbos modales y con el would que vimos anteriormente. Eso es lo que principalmente estresé en la práctica, porque como les dije, esto de la voz pasiva se lo puse aquí, perdón, del reported speech, se lo puse aquí para que cuando lo veamos en el C1 sea más fácil de entenderlo, porque ya vimos una parte de él. Entonces, vamos a estresar mucho el would y los verbos modales en pasado en la práctica, en el examen por igual. Así que les recomiendo que hagan la práctica primero y luego el examen. Van a tener hasta el domingo para completar todo ese proceso y ponerse al día. Y yo estaré publicando entre el lunes y el martes y confirmándole a todas las personas, que vuelvo a insistir, espero que sean todos, que pasen al C1 para que todos los que están aquí, que han hecho este esfuerzo hasta ahora, pues también puedan terminar todo este proceso satisfactoriamente. Esta clase, como quiera, va a estar disponible en el día de mañana a la misma hora de siempre. En el tiempo que tengamos sin conexión, ustedes van a estar ocupados con esta práctica, pero luego van a estar libres. No, en buen dominicano, no se quiten, ¿ok? Sigan practicando, sigan activos, sigan repasando para que esos días, 1, 2, 3 o 4, en el que no nos veamos, pues usted se mantenga con la información fresca y cuando entremos en el C1, usted no se sienta que va vacío. Recuerde la regla de que lo que vimos al principio, lo dije al inicio del módulo 2, hay que sacar ese tiempo diario para repasar algo, lo que sea. Aprendas una palabra nueva, un verbo nuevo, una estructura nueva, diga una oración nueva, pero algo que usted no se imagine el impacto que tiene sobre su mente el mantenerse todos los días aprendiendo algo. Eventualmente se habrá 100 cosas más, luego 1000 cosas más. El inglés intermedio requiere unas 9000 a 10000 palabras. Eventualmente usted llega a esas 9000, 10000 palabras si se mantiene aprendiendo todos los días, 1 o 2.
Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Pues si no hay más, ya ustedes saben, have a really good night. I hope that you enjoy your practice, that you enjoy your test, and that you enjoy your forum. Y nos vemos lo antes posible. Dígame de Yajaira. Teacher, gracias, nos vemos. See you in a week, more or less. Bye. Good evening. No, y gracias por Good todo, night. profe, por su Goodbye. empeño. De verdad, gracias. A la orden Bye, siempre. teacher. Bye. Bye, bye. Goodbye. Good night. Bravo, bravo.